Arrancó el día 2 del festival y con este día se vinieron las películas en competencia. Arrancamos viendo tempranito la película boliviana El Visitante de Martín Bullock. Muy interesante la propuesta. Y después seguimos con la nueva de Nicanor Loretti, protagonizada por Maravilla Martínez, sobre un boxeador de MMA. La película se llamó Búfalo. No nos gustó tanto, qué feo decir, es la que menos capaz nos va gustando de todo este festival. Pero aún así buena película, buena película. Si quieren saber, déjenos en los comentarios y damos nuestro veredicto después. Pero la que sí nos gustó, y la que venimos a hablar de eso, es Pinocho de Guillermo del Toro, sin spoiler. La historia clásica de Carlo Collodi de Pinocho ya se ha adaptado un montón de veces a la pantalla. Esta es la nueva propuesta que nos trae Guillermo del Toro para un poquito ahí rearmar la historia de Pinocho, si se quiere. Sí, la clásica historia de Pinocho, pero un poco más oscura, dijo allá en el año 2008, hace ya de ese instante, cielito. 14 años. 14 años han pasado de que Pinocho se oficializó. Un montón de tiempo. Sí, en el año 2013 era la idea que se estrene. La película entró como en lo que se llama un development hell o un desarrollo, el infierno del desarrollo le llaman la mayoría de los proyectos quedan como en pausa, ¿no? Que no pasan a la etapa de desarrollo en sí y quedan como en una carpeta, se frenan o se postergan, peligran de su realización y como que los directores empiezan a hacer otras cosas y no darle tanta bola a ese proyecto. Claro. Hasta el año 2018, donde Netflix agarra la propuesta, lo llama de vuelta a Guillermo del Toro y tenemos película, después de tantos años, una clásica historia de Pinocho, pero con un lado más oscuro, como lo dijo el director, y se nota mucho. Decíamos recién que toma muchos elementos de la clásica historia, del clásico cuento que todos leíamos cuando éramos chicos, pero le cambia y me parece a mí para bien. Hay ciertos elementos, ya de por sí está ambientada, ¿no? En la Italia de la década, en la época de Mussolini. Sí, en posguerra. En posguerra. No, o sea, sería posguerra de la primera, exacto, entre medio de las guerras, y Benito Mussolini es como la figura más central de esta historia, como el verdadero villano. Muy política me pareció. Y de una historia que está contada desde niños. Quizás una de las cosas que hay para criticar al festival es que la sección se llama Mar de Niños y Niñas, y bueno, lo que menos de chicos y chicas, sí, y lo que menos había era de chicos y chicas, porque bueno, la película la pasaba en idioma original, así que los niños no entendían mucho, y es una película que yo llamaría apta para todo público. Esto quizás para debatirlo. Me parece que no son películas infantiles. Claro, no es una película para niños, sino que que sí es apta para todo público porque digo, no hay violencia o no hay escenas sexuales que los niños y niñas no puedan ver, pero la historia es muy compleja y muy profunda. A mi entender, da un debate de un montón de temáticas que se hablan mucho y que por suerte están muy en agenda, como lo es el maltrato animal, el maltrato y el trabajo infantil. Es realmente, viste, yo por ahí había escenas como que me quedaba un poco helada porque a pesar de que está todo tan lindo, animado y hermoso, es muy fuerte de ver. Cuando era niño tenía dos libros muy favoritos, que me encantaba leerlos antes de ir a dormir con mi mamá, me acuerdo. Uno de eso era la historia de Peter Pan, me encantaba. Y la otra era la historia de Pinocchio, ¿no? Pinocchio, en italiano, Pinocho para nosotros. Esta historia, ¿no? Que decía la Cielito, la historia de Carlo Collodi del 1880, uno de los libros más populares, ¿no? Una historia más popular que se ha hecho canciones, se han hecho obras de teatro, se han hecho películas, se han hecho de todo. Y es una ya habla el idioma universal, ¿no? Y un poco lo que trae esta nueva propuesta de Pinocho también es que es un musical. Digo, me parece importante destacarlo porque no es por ahí la típica historia que puede llegar a tratar, qué sé yo, Disney o Pixar, sino que a pesar de ser una historia sumamente dura, porque si recuerdan el cuento de Pinocho es una historia muy triste, digo, no tiene nada de amoroso si se quiere, y la parte musical es espectacular. La película
Yo no la consideraría una remake, esto vamos a tener que hacer un debate, ¿no? Si es una remake o no es una remake. Para mí es una historia original sobre el cuento, claro, es una en adaptación donde de la historia, digamos. se reinventa en muchas partes y en otra es muy fiel a ese primer cuento e incluso a la primera película, a la que todos recordamos, ¿no? De la época del 1940, Pinocho, la del 40. Y está pasando algo, ¿no? En este último tiempo, ¿no? Con Disney, con Pixar, que cada vez hay más reinvenciones de las películas clásicas, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora con Aladdin, que se están haciendo live action. La Bella Aladdin, y la Bestia, en su momento. que fue una de las primeras, sí. El Rey León con Mulan. todo CGI, Mulan, muchas. Y sobre todo Pinocho está viviendo un proceso raro porque en este año se estrenaron 3 películas del muñeco, de la marioneta, porque Pinocho en italiano significa marioneta, Celito. Marioneta, exactamente. Este año se estrenó Pinocho de Robert Zemeckis, es un live action con Tom Hanks haciendo de Geppetto. Sí. La criticaron mucho, es una película que está Todavía disponible no en Disney, pudimos se estrenó verla. hace 1 o 2 meses. Sí. Y después hay otra que en realidad me parece que no es de este año, sino que se estrenó ya en 2019. El año pasado, pero bueno, cerquita. Que Geppetto justamente es Roberto Benigni, Sí. es una película de Matteo Garrone, también es otra adaptación de la Interesante historia. la propuesta. No la hemos visto, no la podemos comparar con la del Toro, pero próximamente vamos a tener que verla. Nombrábamos, ¿no? Al muchacho de Guadalajara. ¿De cuántos años, Cielito? Guillermo del Toro tiene actualmente 58 años, 58 tiene años. un carrerón. A mi entender es un director que yo amo-odio, porque tiene muchas películas que me encantan Sí. y películas que no tanto. A ver, ¿querés que repasemos? Sí, por ejemplo, El Espinazo del Diablo, Ay, sí, El allá Espinazo del Diablo. por el 2001. Sí. El Laberinto del Fauno del 2006, que es un peliculón. Ujú. La Forma del Agua del 2017, que a mi Sí. entender no es tan peliculón, igual, qué sé yo, Sí. nada. Y muchas otras más, no vamos a entrar en detalle de toda la filmografía de Guillermo del Toro, pero sí me tengo que quedar en una de esas películas porque para mí podríamos trazar líneas paralelas, ¿no? Si viste, por ejemplo, El Laberinto del Fauno, vas a ver paralelismo Sí. con Pinocho. Yo creo que sí. La historia del fascismo, sobre Sí, todo, sobre ¿no? todo. Igualmente en ese momento en esa película era sobre España, acá es sobre Italia, pero es interesante. Y Y contado a través de un niño. Exacto, de cómo los niños viven ese Sí. proceso de guerra, ¿no? Y también- ¿En qué rol tienen los niños en la guerra? Me parece súper interesante eso, porque me parece a mí, me parece a mí que Del Toro no te hace la típica, viste, de los niños como víctimas de la guerra, sino que lo toma por otro lado, les da otro rol que para mí es mucho más fundamental. Sí, pero para mí el elemento clave, y más allá de cualquier película del Toro, sino que diría de todas las películas de Del Toro, es la presencia de monstruos. Del Toro es alguien que construye sus monstruos, que le da mucha impronta, que incluso en un montón de entrevistas él siempre cuenta de que él hace una clásica historia, y a través de esa historia va como complejizándola y dándole forma a sus personajes, sobre todo, ¿no? Y haciendo hincapié en estos monstruos que acá va a tener relevancia, como en todas las películas del Toro, y que lo van a disfrutar mucho. El personaje favorito que tuve de la película sin duda es el Pepe Grillo, que acá no se llama Pepe no, Grillo. acá se llama le Sebastián. le cambiaron el nombre. Yo creo que van a amar ese personaje. Y otro dato para destacar de la película es que la música está compuesta por Alexander Desplat, un muchacho que ya trabajó con Del Toro en La Forma del Agua, que es el compositor de la mayoría de las películas de Wes Anderson, También, como por ejemplo La Isla de Perro, que hace muy poquito hizo. Esto quizás debería haber sido el principio, pero es el debut direccional, ¿no? En animación. Animación de las películas de Guillermo del Toro. Es la primera vez que incursiona en esta. Es una técnica de stop motion que son increíbles. Vamos a intentar poner un poco de videos acá del detrás de escena. Y no sé si te acordás, Cielito, en la Van Premier, ¿no? En la Premier Mundial de Pinocho, Guillermo recorrió la alfombra roja. Y estaba Pinocho, Con el estaba muñequito. con Pinocho. Y me pareció hermoso porque creo que nadie hasta el momento que haya hecho una película Aparte, así sí. haya ido a una alfombra roja. Es una muy linda readaptación de la figura de Pinocho, ¿no? Porque digo, estamos muy acostumbrados a ver a ese Pinocho, viste, el de Disney, de hace muchos años atrás, con el gorrito y qué sé yo. Acá cambia mucho. Acá cambia mucho. De hecho, esto no es spoiler porque se ve en el tráiler y en las imágenes que están publicadas del muñeco. Me encantó esa forma de rediseñar y de que se vea realmente como un muñeco de madera.
para ir cerrando, creo que la película nos encantó. No lo dijimos, creo, no. Yo me la jugué, le puse 5 estrellas sí, al yo también, a la Letterboxd. mierda, Me encantó. Sí. Así como dije, sin pelos en la lengua, sí, que Imperio de Luz, nuestro anterior video, que si quieren lo pueden ver ahí en nuestro canal, y era una película que iba a dividir. Esta no va a dividir para nada. Yo creo que la mayoría de la gente le va a encantar. Va a tener su estreno ahora en Netflix el próximo 9 de diciembre. Faltan muy poquitos días, así que cuando puedan vayan a verla porque va a ser sin duda uno de los estrenos del año. Y ya estamos hablando de nominaciones a los Oscars, me parece, para la categoría de animación. No me molestaría Si que no, gane. ya diciendo la ganadora, me parece que ya tenemos ganadora. Aunque a mí, si me preguntás, iría por Apolo 10 y medio de sí. Richard Linklater. Es mi película favorita animada de este año. Imagínate que Pinocho me gustó Netflix mucho. cope la categoría de animación, Sí. ¿no? Sí, sería sí. interesante, Muy no por interesante. Netflix, sino para ver qué pasa con Disney y Pixar ahí. Ujú. Y justo nombraste Disney Pixar, esta historia. Aparece un nombre en la parte de los productores que es justamente Tim Allen, ¿no? Tim Allen fue quien dio los primeros pasos de un Pixar allá por la década del 90 con Toy Story. Bueno, aparece acá en colaboración con esta película, así que interesante para verla. Nosotros nos vamos yendo. Ahora Nos vamos porque estamos entrando a una función homenaje, El Dependiente, una película del gran Leonardo Fabio, que nada, no mucho para decir. ¿qué decir de Leonardo Fabio? Tantas cosas igual. Si quieren esperar el próximo video, no sé cuál será, pero ya se van a enterar dentro de muy poquito. Suscríbanse, denle me gusta, comenten, compartan y todo lo que hay que hacer. Nosotros lo dejamos. Hasta acá. Adiós. ¿Grabó o no grabó? Yo no sé. 11 minutos hablando al pedo.